Shalom, shalom, de viajes y de viajeros. Hemos dejado a Rabbi Abraham Abulafia con su llegada a Barcelona, por allá por el año 1271. Viene de Italia, donde ha recibido una educación. Se le abrió un código, que es la filosofía, a través del Moreh Nevuchim, o sea, del libro máximo filosófico de Maimónides. Y al llegar a Barcelona, como ya habíamos explicado, tiene dos alumnos, uno mayor que fallece y uno más joven, que recibe de Rabbi Abraham Abulafia varios calificativos. Lo llama Bajur, o sea, es un muchacho joven, que puede ser también Bajur porque escogido, ¿no? Fue escogido. Maskil, que es inteligente, Umedin, una persona que sabe. Nichbat Meod, una persona de excelentes cualidades. Mitodeair, de las mejores personas de la ciudad. Todeair, ya había explicado también, se refiere a que una persona que tiene influencia en la ciudad. Ok, como habíamos dicho, la educación que Rabbi Abraham Abulafia recibe en Italia, en Capua, con su Rabbi Hillel de Verona, está más bien vinculada al tema filosófico o metafísico. Sin embargo, en él, porque ya lo había sentido, no nos olvidemos que expresa que sintió una necesidad de ir a la tierra de Israel porque quería llegar hacia la Mongolia, a los tártaros, ¿no? Para encontrar entre ellos a las tribus perdidas, y esto lo siente como una especie de despertar que Hashem le da. Por lo tanto, él también siente una cierta inclinación, tal vez más, por todo lo que tiene que ver con la mística. Habíamos explicado también que estamos frente a una oscilación, por lo menos hasta este momento, como una especie de péndulo. Y esto es característico de casi todos los pensadores judíos, que van desde la metafísica a la mística, o sea, de la filosofía a los estudios más profundos. Y vamos a ver después, con el paso del tiempo, en la medida que Rabbi Abraham Abulafia avance en su estudio y en su profundización del Moreh Nevuchim y de la filosofía, vamos a ver que esto lo va a transportar a otro nivel. Pero hasta el momento estamos ante un intelectual, una persona hijo de su tiempo, estudia filosofía, gramática, las ciencias conocidas. Sin embargo, llega a Barcelona. En Barcelona, en aquella época, el mundo judío está rodeado o está concentrado o rodea a varias figuras que, si bien muchas de ellas probablemente ya tampoco estaban en ese momento, pero que habían dejado una impresión muy fuerte en la comunidad. Tanto los grupos de cabalistas de Gerona como los grupos alágicos en Barcelona. No hay que olvidar que la figura central de la cábala en Gerona fue Rabbi Moshe Bar Nachman, Nachmanides, que viene de una tradición, ¿no? Una tradición provenzal bastante intensa a nivel de cábala. También él es un parshan, es un comentarista del Talmud, pero tiene enseñanzas cabalísticas muy fuertes. De su primo, de Rabbeinu Yonah, forman un grupo cabalista y bastante compacto, bastante esotérico, por ponerlo en los términos que podamos entender hoy, y también muy moralista, o sea, con una fuerte tendencia al musar, ¿bien? A una vida de ascetismo, una vida de kedushá, de santidad, de dejar mucho los placeres del mundo para dedicarse más al terreno espiritual. Eso es en Gerona, y todo eso lo abarca, abarca y trasciende también el tiempo, pero es parte de lo que se respira también en la ciudad condal, en Barcelona.
Y en Barcelona obviamente encontramos las figuras halágicas como el Rashba, famoso comentarista principalmente al Talmud, gran exégeta del Talmud, o sea, de la Gemara, de los estudios rabínicos tradicionales, y así también su alumno Ritva, Rabenu Yom Tov Ben Asbili. Vamos a encontrar allí con el paso del tiempo a Rabenu Nisim, el Ran, y vamos a encontrar a Rabenu Aaron Halevi, los grandes de lo que vamos a poder denominar la savia principal del judaísmo rabínico. Están allí, en ese momento, durante ese momento y posterior, los próximos 100 años también. Y a este lugar llega este joven, no tan joven, tenía como 30 años ya, estudiante de filosofía. Los libros de Maimónides, el Moreh Nevuchim, son principales para él, los quiere enseñar, los quiere divulgar. Obviamente él también vive dentro del marco de la halajá, pero no es esa su preocupación principal, sino más bien el tema filosófico. Y ahí encuentra a su alumno, a este Bajur, Maskil, Umevin, Rabenu Yehuda Amejuné, acá lo llama Shlomo. Es costumbre, va a ser costumbre, probablemente ya comienza en Abulafia, que a veces suele cambiar los nombres a sus alumnos, a los lugares, a diferentes situaciones, circunstancias, y da otros nombres que para él tienen significado más profundo que el simple que él en este momento está encontrando, ¿no? Entonces probablemente cuando lo llama acá Mejuné Shlomo, llamado Shlomo, Yaholiot, puede ser que se esté refiriendo al sabio Salomón, que alguien parecido a él, porque finalmente dice Beitzliach Bo, y tuvo éxito en eso, en los estudios que hicimos, Atzlajá Meula, una Atzlajá muy grande. ¿En qué tuvo éxito? Otra vez tenemos que recurrir al péndulo, que tuvo éxito probablemente en la metafísica, en la filosofía de Maimónides, a través del Moreh Nevuchim, y tuvo un éxito meulé, que sube a eso, probablemente en los estudios más cabalísticos. Ahora, para completar el marco del desarrollo del pensamiento y del espíritu en Barcelona, tenemos que comprender que la cábala que se estudiaba allí en Barcelona, así como la que se estudiaba en Gerona, giraba en torno al Sefer Yetzirah, al libro famoso y antiguo. Ahora no vamos a entrar en qué momento ocurrió, Abraham Avinu lo escribió o Abraham Avinu lo recibe y Rabbi Akiva después lo escribe. No queremos entrar ahora en ese punto, solamente sabemos que en ese momento era un libro canónico. Todavía no, el Zohar no se había revelado, y era un libro canónico, o sea, era el libro de Kabbalah. Y en este libro, como ya también creo que hemos mencionado, comienza con los 32 caminos maravillosos, que consisten en las 10 sefirot y en las 22 letras. Y la cábala que ellos estudiaban generalmente centraba sobre el tema de las 10 sefirot, cómo se desarrollan, cómo interactúan, cómo crean, cómo mantienen la creación, etc. Cómo se ven y visualizan también dentro del ser humano. Esto es los estudios místicos en ese momento en la ciudad condal. Ahora bien, voy a contar un cuento. El cuento es imaginario. No sé si ocurrió. Internamente creo que puede haber ocurrido. Históricamente, no crec, como dirían en Cataluña. Pero no estamos seguros si ocurrió o no. Internamente siento que sí. Me refiero a que los dos grandes judíos, Rabenu Abraham y Rabenu Yehuda, más joven, caminan por la ciudad condal. Caminan por lo que entonces era la ciudad, que las murallas llegaban a lo que hoy día son las Ramblas, y
Y para poder hablar en forma más profunda, sin la supervisión de personas que puedan interrumpir lo que ellos están hablando, los Ovrei de la Jin que trae la Gemara, se retiran un poco de la ciudad, van hacia el mar, hacia la parte de la costa de la ciudad, o sea, más allá de lo que entonces eran las murallas. Llegan hasta la costa, probablemente no estaba tan habitada y había sí un que otro lugar y conventos y monasterios, ¿no? El mar llegaba mucho más adentro de lo que llega hoy día. La topografía con el tiempo va cambiando también, ¿no? La imagen de las cosas cambia. El escenario urbano de Barcelona ha cambiado bastante. Y en ese espacio ellos estudian, hablan, ingresan en los misterios del Moré, del Sefer, del libro, ¿no? Que de alguna u otra manera también en Barcelona los rabinos habían tratado de relegar, pero ellos ya estaban por sobre los 25 años, que probablemente, no probablemente, sino que era la prohibición estudiar antes de los 25 años, ellos estaban por sobre los 25, entonces dialogaban sobre el Moré Nebujín, la filosofía, los pensamientos profundos, que a través de Maimónides provenían de Aristóteles, etcétera, etcétera. Y probablemente comenzaron a dialogar sobre otros temas. Al ver la inmensidad del Bleu Mar, o sea, al ver la inmensidad del mar, comenzaron a plantearse otras preguntas, otras circunstancias, algo más. Y cuando estaban allí caminando, de pronto se dieron cuenta que un monje los estaba siguiendo. Había detrás de ellos, al parecer, esto es imaginario, es una imaginación. No tengo evidencia histórica, pero los empezaba a seguir un monje, ¿okay? Vestido de franciscano de la época. Y no prestaron demasiada importancia probablemente en ese momento a la presencia de un monje, que estamos en un sector, en un espacio también de la ciudad que se conoce como Fra Minor, los manos menores. Entonces me imagino que no les sorprendió, pero el monje los empezó a seguir más. Y cuando ya se dieron cuenta de que había ya algo además de ellos, entonces se acercaron, lo incluyeron en su plática. Abulafia era una persona muy abierta, que comunicaba su Torá, lo que sabía, a muchas personas y en diferentes niveles. Obviamente sabía qué decir y cómo decirlo y cuándo decirlo. Y comenzaron a hablar probablemente con él sobre esquemas, sobre el mundo, sobre los círculos. Y hasta que obviamente le preguntaron al fraile cómo se llama. Y él dijo: me llamo Ramón. Estamos hablando de Raimundo Lulio, que probablemente es el sabio catalán de la época, uno de los más famosos y que ha hecho escuela, por muchos motivos. Este no es nuestro tema ahora pero si se conocieron o no se conocieron, si hablaron o no hablaron, es algo que en estos momentos los investigadores de la Edad Media, de la Cábala judía y de los libros de Raimundo Lulio están en este momento tratando de estudiar el tema y llegar a algunas conclusiones. Los parecidos de sus esquemas de círculos, tanto de Lulio como de Abulafia, son prácticamente idénticos, ¿no? Y muchas cosas que hay detrás son interesantes. Entonces, en estos momentos se está averiguando el tema. ¿Hablaron? ¿No hablaron? Sabemos que por lo menos estuvieron en esos años, o los años en que Lulio estuvo en Barcelona son los años. Lulio también viajó mucho. Son los años que también Abulafia estuvo en Barcelona.
ambos tuvieron cambios por experiencias místicas muy fuertes. Ramón, en Mallorca, sobre el monte Ramda, tuvo experiencias místicas desde su tradición, y vamos a entrar ahora en el cambio que se produce precisamente en Rabbeinu Abraham Abulafia en Barcelona. Ok, escribe Rabbeinu Abraham Abulafia, continúa en el libro que estamos leyendo, que es Otzer Eden Ganus, continúa hablando de los diferentes alumnos que tuvo en otras ciudades de España, pero después, porque él tiene ideas, ¿no? Las va expresando y después vuelve nuevamente a ideas anteriores para tratar de completar ciertos puntos. Y después de que hace un repaso con las diferentes personas con las que él se topó, él no menciona a Lurio. Hasta donde yo sé, no directamente con ese nombre, con Ramón o algo parecido, pero bueno, dejaremos que los investigadores sigan tratando de lefanear, de develar, de decodificar los textos de uno y de otro para ver sus relaciones a nivel de pensamiento. Cuando él pasa su revista sobre los diferentes alumnos que tuvo en otros viajes, que vamos a comentar, retorna nuevamente a lo que ocurre en Barcelona. Y es allí donde él dice lo siguiente, en el mismo libro, Otzar Eden Ganus, en la página 369, el Rabbeinu Abraham Abulafia nos cuenta lo siguiente, dice, Va'ani, y yo, Bizman heyoti ben el shana. Y yo cuando tenía 31 años, él escribe en el número 31, en hebreo se escribe con letras. La letra 30 es la letra Lamed, que es la letra más alta, o sea, la que se eleva, la que sube, ¿no? Y Aleph es la primera letra, vale 1, o sea, 31. Normalmente, si queremos escribir 31, escribimos Lamed Aleph, 31. Él escribió Aleph Lamed, lo mismo, 31, porque aquí no se altera, sigue siendo el mismo valor. Sin embargo, escribió Aleph Lamed, que la palabra en sí significa Dios. Entonces, cuando él dice, yo cuando era hijo, que Ilu se pertenecía a algo relacionado con él, Aleph Lamed, con la divinidad, con lo divino. Entonces quiere decir que en ese momento algo está ocurriendo con Abulafia, está entendiendo que el lugar, el espacio en el que ahora él está abriéndole un portal, está abriendo algo para él. Y según lo que vemos después, obviamente vemos que ese portal se abre. Bemedinat Barcelona, estaba allí en Barcelona, utiliza la palabra Mediná, podríamos estudiar cada palabra y palabra, porque Abulafia escribe en forma codificada. Sin embargo, hay algunas cosas que para nuestro estudio no es necesariamente tan fundamental. Medinat Barcelona, la ciudad condal, era donde a veces llegaban los reyes de Aragón que controlaban Cataluña, el sur de Francia, hasta Sicilia, también Mallorca. Y por lo tanto era una medina, o sea, se consideraba como una especie de ciudad independiente. He'irani Hashem mishenati. Me despertó Hashem de mi sueño. No porque estaba dormido y perdón, se despertó, sino que todo lo que vivió antes era un sueño. De pronto Abulafia nos está diciendo que el camino, el paso por Italia, el estudio del Moreh Nevuchim allí en Italia, fue un sueño. Y ahora se despierta. Be'elmod Sefer Yetzirah. Y comencé a estudiar el Sefer Yetzirah imperushav, con sus explicaciones. Batehi alai yad Hashem. Y vino sobre mí la mano de Hashem, como vino en muchos profetas, donde se escribe que la mano de Hashem tocó o se acercó o estuvo presente sobre los Nevi'im. O sea, Abulafia nos está diciendo, todo lo que viví hasta ahora fue un sueño, estaba dormido. De pronto Akadosh Baruj Hu me despierta.
Esta es la segunda vez, ya lo había dicho anteriormente, de que había sido despertado cuando estaba, cuando él tenía 20 años, ¿quién? Ahí en Tudela, en Navarra, ¿quién? Tenía 20 años. Él dice, Beni Yot Shana, esta vez eran Yot Shana, otra vez está escrito en forma codificada, Berruach Hashem e Irani, y el espíritu de Hashem me despierta. Me despierta. Pero ahí no dice de mi sueño, sino que hubo un despertamiento, un despertar. Betzemisham beabod erech yesharal Eret Israel. Y fue cuando vino a Eret Israel a buscar las tribus perdidas. Y ahora, de pronto, aquí, en la ciudad condal, se abre el portal, pero en forma ya completa. De aquí en adelante, Rabbeinu Abraham Abulafia no volverá a ser la misma persona. Ya algo ocurre, ya algo acontece. ¿Y qué es el punto, el centro a través del cual va a girar ese cambio? Es el Sefer Yetzirah. Es obviamente el libro de Cábala canónico que es aceptado en ese momento como el centro, el corazón, el corazón del estudio místico. El Rab dice acá, voy a leer un poco más y después vamos a tratar de entender qué significa este despertar al Sefer Yetzirah. Baichtov Sefer Chochmot, y yo también empecé a escribir libros sobre sabiduría, Mehem ubesifrei nevuot muflaim, y también libros de profecías maravillosos. Batejirru jive kirvi, y el espíritu, mi espíritu empezó a vivir dentro de mí. Berruach Hashem henia livi, y un espíritu divino me movió, o sea, me conmovió. Ahora soy otra persona. Beruach Kedushá no se sabe, y un espíritu de Kedushá, con lo que eso significa, que es una palabra muy grave y tiene un peso muy, muy importante, comenzó a impulsarme internamente. Estamos ante un cambio fundamental, una experiencia mística tremenda, muy grande, que lo va a cambiar todo en él, pero no solamente en él, sino que este cambio va a ser fundamental para que de aquí en adelante el camino del pensamiento cabalístico, del pensamiento místico en Israel, va a tomar otro rumbo, un rumbo fundamentalmente profético o extático, como se lo suele llamar, o sea, de una conexión fuerte, profunda, total, con Akadosh Baruj Hu a otros niveles. Este es el portal que se abrió, y Abulafia se transforma en una persona completamente distinta. En este mismo libro, él habla precisamente de cuáles son los comentarios, ¿no?, que tiene el Sefer Yetzirah. Sin embargo, antes de ingresar a esos comentarios, que es muy importante saber cuáles son los comentarios, porque no es solamente una cita bibliográfica de lo que él estudió, sino que él nos va a enseñar precisamente cómo gira su evolución espiritual, ¿no? En una carta que él escribe, que la carta se llama Sheva Netivot HaTorah, en la página Kuf Hav Hei de la edición impresa, o sea, en la página 125 de la edición impresa, que está impresa junto con otro libro, que se conoce como Gan Naul, de los libros de Abulafia, él nos trae una evolución de su pensamiento, o sea, cómo su pensamiento cambió a partir de los primeros estudios que son filosóficos para pasar después al Yetzirah, al Sefer Yetzirah. Y dice Beomer Aharze, y habla de lo que escribió Maimónides, ¿no?, en sus libros, ya sea en el Shin Torah, ya sea en el Perush a la Mishnah, ya sea en el mismo Moreh Nevuchim. Dice que Maimónides escribió sobre el Higayom Shechiver Bo Aristóteles. Habla sobre el Sefer Higayón, que nosotros conocemos hoy día como el Organon, que es la lógica de Aristóteles, a Sefarim Shmona, y dice que el órgano constituye una colección de 8 libros.
La tradición que nosotros tenemos es que el órgano son 6 libros. Sin embargo, en la filosofía árabe, de la que él está estudiando a través de ese tamizador Paz Aristóteles, el órgano está dividido en 8 libros realmente, aunque hoy día nosotros solemos calificar esa obra de Aristóteles dividida en 6 libros y no en 8. Y él dice cuáles son los 8 libros, los mismos nombres utilizamos prácticamente hoy día, que son número 1, las categorías; 2, la interpretación; 3, el silogismo; 4, la deducción; 5, la sofística; 6, los tópicos. Ahora no es filosofía aristotélica, pero esos son los 6. Él agrega 2, que es la tradición de los musulmanes, como ellos han estudiado el órgano, que es la retórica y la poética, que incluye todos los 8. Nosotros lo dividimos normalmente por tradiciones escolásticas latinas que lo dividen en 6. Bueno, esto él estudia también. O sea, estudió los ocho libros de Aristóteles, que era como, digamos, el background intelectual filosófico de la época, a través, como dije, del tamizador normalmente de los árabes. Asher kvar avarnu al kulam be'iyum. Dice, yo los estudié todos en forma profunda, o sea, estudió filosofía de la época. Behu inyan hamelajá. Y esto, ese estudio, dice, es un tema de melajá, o sea, es un tema de arte, de artesanía, de ocupación. Melajá significa oficio, o sea, es un tema de oficio. Con esto yo aprendo cosas que tienen que ver con entre comillas, no la sabiduría, sino los oficios. ¿Por qué lo dice eso? Ve'einá jochma. Sin embargo, esos estudios no son sabiduría. Que Moshe Korim Otá, es por eso que lo llaman Melejet Haigayom, o sea, el arte de la lógica. Beneemar alea she'erka el asechel keerech melejet adikduk el alashon. Benomar, y diremos sobre ella, o sea, sobre el arte de la lógica, que el valor que tiene es como el valor que hacia el segel, o sea, el nivel que tiene los estudios de la lógica con respecto al segel, con respecto al intelecto, es el valor que tiene la gramática con respecto al idioma. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo estudiar gramática de algún idioma, sin embargo, eso todavía no me acerca al idioma, realmente. Para ejemplificar esto, una vez pregunté a alguien si existe una gramática del ladino. De alguna manera han tratado de escribir últimamente. Entonces esta persona me responde y me dice, ¿qué significa gramática del ladino? O que sabes hablar o que no sabes hablar. Que sabes hablar o que no sabes hablar. ¿Qué significa eso? Leer un libro para estudiar, para hablar un idioma. Tienes que hablar el idioma. Bueno, eso es la lógica con respecto al intelecto. Así por lo menos lo está planteando aquí. Y dice, cuanto más que el camino, el sistema del tzeruf, o sea, de las combinaciones, que el tzeruf es combinar, el tzaref, combinar letras unas con otras, de las letras, es un camino, es un sistema mucho mejor. O sea, está diciendo el camino de combinar las letras es un camino mejor, mucho más elevado. Amitata itba'ara, y su verdad se va a aclarar de Perushei Sefer Yetzirah. Y la verdad de este nivel de estudio se va a aclarar en los Perushim del Sefer Yetzirah, Anodain Bakabalah lo Zulatze, que son conocidos dentro de la Cábala, o sea, dentro de la tradición, y no fuera de ella. O sea, la realidad de la combinación de las letras, que es algo mucho más grande que el Dikduk, que es algo mucho más grande que el Higayón, que la lógica, se recibe por una tradición que está dentro del Sefer Yetzirah. Este es el cambio que él hace, es un cambio muy grande el que está haciendo. E enseguida dice, Be'ani lamadti alav yud bet perushin ze meule mize. Y yo estudié sobre el Sefer Yetzirah 12 explicaciones, cada una mejor que la otra. O sea, ahora él en otro libro nos va a decir cuáles son los
los 12 Perushim, y no es solamente un orden bibliográfico, como dije, sino que nos va a ir enseñando cuándo el proceso, porque dice, esta es mejor que la otra, el que viene es mejor que el otro, o sea, los últimos son los más profundos, las explicaciones más profundas del Sefer Yetzirah, que finalmente son su propio ideario, ¿no? Lo último que él va a ver. Entonces, estudia sobre el Sefer Yetzirah, 12 Perushim, cada uno mejor que el otro. Quetzatán, el derech filosófico, algunos son de corte filosófico, o Quetzatán derech nebuot, algunos son de corte más bien profético. Be'ezrat Hashem, en la próxima sesión hablaremos sobre los 12 Perushim, las 12 explicaciones al Sefer Yetzirah que trae Abulafia. Y como dije, no son solamente una lista de libros que él leyó, sino que nos quiere decir a través de esa lista cómo su pensamiento evolucionó en 12 etapas, en 12 puntos. Y dice incluso que él escuchó de un 13º, de otra explicación que me parece que no llegó a recibir, pero estuvo con estos 12 primeros. Esto es lo que él dice, que cuando se despierta allí en Barcelona, no que estaba dormido, sino que estaba en una situación diferente, y se abre el portal. Y cuando se abre el portal es el Sefer Yetzirah el que lo recibe. Y lo recibe justo con los 12 Perushim, que es lo que vamos a tratar de entender, cómo la ciudad, el espacio ese donde él llegó, que es Barcelona, abre el portal al 12, abre el portal al Sefer Yetzirah, rodeado de los 12 Perushim, de los 12 comentarios.